en Educación, que está destinado a docentes, a directivos, supervisores, equipos técnicos de los ministerios, a estudiantes, estudiantes de carreras docentes, etc. El contexto actual, como ustedes bien saben, nos ha obligado a modificar de manera abrupta el modo en que llevamos adelante nuestras tareas de enseñar y de aprender. Los espacios de formación, las escuelas, las instituciones de educación superior han reaccionado ante esta situación con algunas respuestas y nosotros queremos acompañar todo ese proceso. Es por esto que desde el mes de julio estamos realizando estos encuentros tratando diferentes temas, muchos de ellos se han ido definiendo a partir de las intervenciones de ustedes en el chat. Y bueno, nuestra propuesta es recorrer a través de estas conversaciones con especialistas los principales aspectos vinculados con el enorme desafío actual que tenemos. Desde la oficina de la OEI en Argentina, les damos la bienvenida, los saludamos muy cordialmente y les acerco a ustedes también el saludo de nuestro director, Luis Escaso, que en esta oportunidad no ha podido estar. Le paso la palabra ahora a Francisco, que es el director del área de educación en la USAL, para que dé comienzo ya a la presentación. Francisco. Hola, ¿me están escuchando ahí? Perdón, tuve un pequeño problema con la conexión a internet. Perfecto. Se me reconectó, estoy un segundito que ya en breve voy a poder activar la cámara del video. De todas maneras, aprovecho para agradecerte, Sandra, el saludo y también saludar a los colegas que nos están siguiendo en este ciclo de conferencias online desde todo el país y también desde varias partes de América Latina. En este caso, para nosotros es un placer organizar este ciclo de conferencias y presentar al doctor José María Tomé. Antes que nada, quiero agradecer también al área técnica, al programa de educación a distancia de la Universidad de El Salvador, en el nombre de su coordinadora, de su directora Aide Nieto y de su secretaria académica Alejandra Lamberti, también la coordinadora Julieta Vizuela, que hacen posible el dispositivo técnico mediante el cual nos estamos comunicando en este momento. La mecánica va a ser muy similar a la que ya hemos establecido en otras sesiones similares. En este caso vamos a escuchar la exposición de José María Tomé y luego vamos a habilitar preguntas a través del sistema de chat de mensajería, ¿no? Recuerden que todos los asistentes no tienen habilitado por defecto ni el micrófono ni la cámara, con lo cual pueden comunicarse a partir del chat tal como lo están haciendo ahora. Y aprovecho ya, sin más dilaciones, para presentar al doctor José María Tomé, que es profesor y licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Educación cum laude de la Universidad de Murcia del Reino de España, es docente especializado en Educación Inclusiva, trabaja e investiga en áreas de capacitación y formación docente en Educación Inclusiva, es profesor investigador universitario en la Universidad de El Salvador, la UBA, la Universidad del Museo Social Argentino y la Universidad de Murcia. Su último libro es Educación Inclusiva, Teorías y Prácticas de Enseñanza en las Escuelas Primarias, publicada por Lugar Editorial en la Ciudad de Buenos Aires, y también este año escribió el capítulo 3 del libro compilado La discapacidad desde la perspectiva de las humanidades, edición a cargo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su capítulo se titula De la educación segregada a la educación inclusiva. Le damos ahora sí la palabra al doctor José María Tomé, que ya puede prender su cámara y su micrófono y comenzaremos a escucharlo. José María, ¿nos estás escuchando?
Hola José, ¿nos estás escuchando? ¿Ahora me escucha? Ahí te estamos escuchando, sí. Te estamos escuchando y te estamos viendo. Sí, sí, había un pequeño problema de conexión. ¿Y ahora me ve? No, no te vemos, pero te estamos escuchando. ¿Y ahora? No, no te vemos, pero te estamos escuchando. Ahora sí te vemos. Bueno, llegamos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Comienzo a partir del territorio conocido, Universidad del Salvador. Gracias a las autoridades, en este caso de la Facultad de Ciencias de Educación y de la Comunicación Social, a nuestro decano, Marcelo Paz, y a nuestro director en el área, el doctor Francisco Arri. Y agradezco a las autoridades de la OEI en haber, digamos, habiéndose sumado a esta invitación. Y quiero enviar un saludo especial, en un momento especial, a los colegas educadores argentinos y, por supuesto, al resto de los colegas latinoamericanos. Estamos en un momento muy particular en el mundo, estamos en un momento muy particular en Latinoamérica y el Caribe, y desde este lugar de la ciudad de Buenos Aires los abrazo, me solidarizo con las necesidades, con los triunfos y los éxitos que venimos logrando a lo largo y a lo ancho de todo el continente americano, particularmente América Central, América, zona del Caribe, América del Sur y América del Norte, en este caso México. Y quisiera comenzar esta charla siguiendo un poco el pensamiento de nuestro filósofo francés Deleuze, filósofo destacado del siglo XX, en el cual decía él que a la hora de conocer, a la hora de pensar, a la hora de aprender, había dos modos, dos caminos, dos alternativas. Una que tenía que ver directamente con el reconocimiento de los objetos, ese tipo de pensamiento que tiene un carácter, digamos, atractivo, porque nos permite inmediatamente el reconocer otro o reconocer a los otros, pero que en realidad tiene un carácter absolutamente temporal, como llega se va y lo perdemos. Y el otro, el otro modo, la otra forma de conocer, es a través de la sensibilidad. Es decir, esta sensibilidad que anclaja en un momento dado en la memoria, y a partir de esta memoria comienza a entretejer y a tejer su pensamiento, ese pensamiento que va a estar caracterizado fundamentalmente por la emoción, por el sentimiento, por la perplejidad, por la conmoción. Y creo que en este momento y en este contexto, creo que la opción 2, la de acceder al conocimiento sensible, al conocimiento más cercano a lo espiritual, a lo emocional, creo que es el más adecuado, sumándole a este el tema que nos convoca hoy, que es la educación inclusiva. Tema que es apasionante, tema que tiene un inicio pero que no tiene un fin, tema que no está cerrado por suerte, sino que es un tema que se está construyendo y que cada uno de nosotros tiene un grado de responsabilidad a partir de la adhesión al mismo en la construcción. Cuando uno mira Latinoamérica y el Caribe, y para esto voy a apelar a la información que produjo el mes de julio la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en su publicación que se titula El impacto del COVID en Latinoamérica y el Caribe. Lo que aparece con bastante claridad que tenemos en común los países latinoamericanos algunas características que no son producto del coronavirus, sino que provienen de una herencia, de una historia, yo diría de muchos años, diría de muchas décadas y tal vez de siglos. Más allá de
que nuestro origen no sea tan lejano, nuestro origen como nación. Y el otro paso que quisiera dar, siempre referido a Latinoamérica y el Caribe, es que luego de describir algunas cuestiones generales respecto a cómo se encuentra hoy esta América Latina, ¿qué podemos comenzar a pensar y a construir desde la inclusión hacia el futuro? De acuerdo al informe que acabo de citar, el número de personas en situación de pobreza va a pasar de 45 millones a 230 millones. Y el número de personas que van a estar por debajo de la situación de pobreza, o sea, en la extrema pobreza, va a pasar de 28 a 96 millones. Cuando digo esta cifra, yo lo que quiero que pensemos en la sociedad, pero pensemos en el ámbito que hoy nos convoca, o por lo menos que me convoca, que es el ámbito educativo. Estamos en un territorio que abarca alrededor de 620 millones de personas. Y en ese territorio la mayor concentración se produce en América del Sur, menos en América Central y el Caribe, y en un punto intermedio México, con un número representativo e importante. ¿Qué ocurre en la realidad de 620, o qué ocurre en nuestra realidad de las 620 millones de personas que conformamos este territorio en nuestro planeta Tierra? Que tenemos limitaciones estructurales que datan de hace mucho tiempo. Y estas limitaciones estructurales tienen una incidencia directa en un espacio mucho más reducido, que no es el continente americano, y que es un espacio donde se forman nuestros futuros ciudadanos, y estoy hablando del aula. Que exista a lo largo y a lo ancho de estos territorios una extrema desigualdad, que lo estamos viendo hoy. En realidad, los organismos internacionales, los organismos nacionales, jurisdiccionales, han tratado de solucionar el problema de la ausencia o el cierre de las escuelas en un sentido de protección desde un punto de vista de la salud, y han tratado de reemplazar ese espacio irreemplazable a través de la conexión virtual. Y sabemos, los que hemos recorrido América y hemos recorrido algunos de nuestros países de Latinoamérica, que esta conexión virtual es absoluta en algunos lugares, eficiente y verdadera, y en otras es absolutamente inexistente. Y viene esta pregunta: ¿qué va a pasar con estos estudiantes? ¿Qué va a pasar con estos futuros ciudadanos? ¿Qué va a pasar con esta América? ¿Y qué va a pasar con esta realidad? No solo hay bajas tecnologías, hay ausencias de tecnología. Y esto, perteneciendo a la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que seguramente se presenta en el mundo como una ciudad importante, que goza de muchos de los beneficios de las ciudades contemporáneas. Sin embargo, hoy, en la realidad de la ciudad, también tenemos un número importante de estudiantes que ni siquiera han podido conectarse, y estoy hablando particularmente de estudiantes de los 3 niveles obligatorios que hay en Argentina: nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Y estos señores forman parte de las desigualdades que está produciendo esta nueva plaga en el mundo. Y por último, a las limitaciones estructurales, a la extrema desigualdad, a las bajas o ausencias de tecnología, se suma el tema de la inseguridad, de los homicidios, de los feminicidios, que atraviesan lo ancho y lo largo, no solamente de nuestro país, Argentina, sino también de todo el resto de América. Esta es un poco la realidad. Una realidad dura que se presenta como un gran obstáculo, y dentro de la concepción de inclusión, dentro de la concepción de paradigma, podemos decir, es una de las grandes barreras que tenemos para lograr los fines últimos que persigue la educación inclusiva, que es el de una calidad y una equidad educativa. Más allá de pensar que, desde el punto de vista conceptual,
que la educación es permanente y es para toda la vida. O sea, que cuando hablamos de educación inclusiva, estamos hablando simbióticamente del concepto de calidad, del concepto de equidad y del concepto de educación permanente, conceptos que en unos minutos más adelante voy a tratar de acercar. ¿Qué podemos hacer? En realidad hay varias cuestiones para resolver, pero hay una línea de pensamiento que parece que pudiera ser una línea salvadora o por lo menos orientadora en este trayecto de salir de la América de hoy a una América del futuro. Por un lado, fortalecer notablemente las relaciones intersectoriales, fortalecer realmente la democracia. La democracia que se ha ido consolidando a lo largo y a lo ancho de América, tal vez con algunas excepciones obviamente, pero que no podemos perderla como horizonte ni inmediato ni inmediato. Por otro lado, la necesidad de poder transformar los procesos de desarrollo en su máximo esplendor. Por otro lado, salvaguardar los derechos humanos. Digamos que si podemos o pudiéramos acercarnos a un concepto inmediato de educación, podemos decir educación inclusiva, derechos humanos. Entonces, salvaguardar los derechos humanos, salvaguardar toda esa acción de estudiantes de los distintos niveles de enseñanza que por los motivos explícitos o no tan explícitos se han alejado de la posibilidad de complejizar su pensamiento, de la posibilidad de acceder a una vida más digna, de acceder a un futuro laboral capacitado y preparado a un mundo que se presenta de manera bastante particular. Y por último, lograr una equidad y protección social, sobre todo en los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Este panorama del hoy, en realidad lo dijimos, no responde a un momento de aquí a ahora, sino que data de mucho tiempo. Y como en realidad el tema es la educación inclusiva y el desafío de la inclusión, creo que llega el momento de comenzar a acercarnos al campo educativo, al campo pedagógico, es mi campo profesional, comenzar a visualizar qué viene sucediendo, qué está sucediendo y qué puede llegar a suceder a partir de la toma de decisiones, no solamente decisiones en el orden de las políticas públicas, no solamente decisiones en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico, sino también en el ámbito personal. Tony Booth, que es uno de los referentes internacionales respecto a la educación inclusiva, dice que tenemos que dejar de pensar en los mandatos de los organismos internacionales y comenzar a pensar estos mandatos como algo personal, en términos si estamos de acuerdo y adherimos, y convertirnos nosotros en los ejecutores de esos mandatos. Es decir, lo que nos está diciendo Tony Booth es que nos está invitando a realizar con nosotros mismos una revisión de nuestra propia vida, de nuestros propios valores, de nuestras propias actitudes, a partir de ahí, solidariamente y junto con el otro, y a través del trabajo participativo, colaborativo, intervencionista que hace la educación inclusiva, tomar un rol protagónico en este proceso de cambio y de transformación. Me parece interesante esta mirada que nos está, digamos, provocando, nos está intimando a que salgamos del lugar de actitud, del placer, del equilibrio supuestamente logrado a una lucha con nosotros mismos primero y luego con una situación del medio trabajando solidariamente y trabajando con los otros. Voy a volver después a la anterior que apareció. Si uno se introduce en el mundo de la educación, creo que muchas de las cosas que venimos describiendo tienen un motivo y tienen una manera de pensar y una manera de ser. Y cuando uno hace un análisis de los sistemas educativos que hemos transitado en estos territorios americanos, podemos encontrar alguna lógica de lo que está pasando hoy aquí. Los que saben de esto dicen que en realidad
hubo un modelo excluyente en términos de no preocuparse por la diversidad ni preocuparse por el diferente, excepto que si la preocupación existía, y esto es mucho más remoto a la Edad Media, directamente era un obstáculo que tenía que desaparecer. Un obstáculo que tenía que ser devorado por fieras o arrojado por algún monte para que este sujeto distinto y diferente no existiera. Lo estoy diciendo a la luz de que vamos a tener en un futuro inmediato una realidad educativa absolutamente compleja y rica en diversidad. Y la educación va a tener mucho que hacer y decir en ese contexto futuro. Bueno, vuelvo otra vez a este modelo excluyente que se extiende, digamos, para ponerle algún término sociohistórico, entre la Edad Media, yo diría fines de la Edad Media, y el siglo XIX. Es el tema famoso de los asilos, de los orfanatos, donde el que era diferente, el que era distinto, el que era diverso, no era contemplado por nadie del Estado ni por nadie de la nobleza, sino que era totalmente aislado, segregado y excluido. Recuerdo, recorriendo algunos museos del mundo, que me sorprendí allí recién en el siglo XVI, comenzaban a aparecer junto con las familias de los nobles algunas personas con discapacidad o con algún tipo de defecto visible que le permitían en ese momento histórico incorporarse a ser miembro de la familia. Hasta ese momento directamente era excluido y no considerado. Llegamos a un siglo sumamente interesante, no me cabe duda que este siglo que estamos viviendo también es muy interesante. Pero llegamos a un siglo muy interesante, es el siglo XIX. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, desde el punto de vista filosófico, es el periodo del positivismo, es el racionalismo, es el periodo del idealismo y del deísmo, naturaleza, es el mundo de lo experimental, del conocimiento, del raciocinio. Y este mundo, digamos, del siglo XIX, que ya tiene sus antecedentes a fines del XVIII, se va a extender y va a penetrar en el siglo XX. Y acá sí comienza a haber una historia que nos toca más de cerca a los que nos dedicamos a la educación especial, porque es precisamente en la segunda mitad del siglo XIX que cuando se organizan los estados nacionales comienza a aparecer, yo diría, no por primera vez, porque tenemos antecedentes anteriores respecto a la atención a la discapacidad de menos cuantía, pero que existen, pero comienza a ver desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de las políticas del Estado, instituciones organizadas con la intención de atender a estas personas con discapacidad. Recordemos que en el fines del siglo XIX se organizan las escuelas, se organizan los estados, y ahí comienza una masificación del sistema de enseñanza, una masificación que no fue tal. El ideal filosófico que la escuela podría alcanzar y comprender a todos, en verdad no fue. Si uno hace una historia biográfica familiar, debe recordar que no todos nuestros abuelos o no todos mis abuelos fueron a la escuela, solo fueron algunos, si bien los ideales de ese periodo era que todo el mundo pudiera acceder a la educación. Y como todo el mundo accedía, en realidad se masificó, y cuando se masificó, se dieron cuenta que no todo el mundo podía aprender como todo el mundo. Y digo de todo el mundo porque esta palabra del todo va a tener mucho que ver en un rato cuando profundicemos un poco más el concepto de inclusión. La idea era que todo el mundo podía ir a la escuela y que todo el mundo podía, pero resultó que no todo el mundo podía aprender. Y ahí comienza a haber la primera, digamos, escisión o división entre los que aprendían como la gran mayoría y los que no aprendían como la gran mayoría. No nos olvidemos que en este siglo XIX aparece, precisamente por el desarrollo de la ciencia, por el desarrollo del conocimiento científico, por el desarrollo de las ciencias experimentales, comienza a aparecer y se instala fuertemente en el mundo académico los conceptos de normalidad y anormalidad. Lo anormal es lo que se sale de la norma. Y estos niños, estudiantes, no niños, y no solamente niños, sino también jóvenes, fueron catalogados como sujetos anormales y fueron legitimados en su anormalidad gracias al aporte de la medicina y luego posterior o casi inmediatamente
evaluados en cuánto tenían o no de normalidad a través de la psicología. Y aparece, digamos, un paradigma que tiene que ver fuertemente con un modelo patológico rehabilitador, es decir, de pensar que los estudiantes que no eran como el resto tenían que asistir a una metodología de enseñanza distinta, tenían que tener atención por docentes especializados, tenían que ir a una institución diferente y seguramente tenían padres diferentes también. En un rato vamos a ver esto como este paradigma del sistema educativo, que porque en realidad el que segrega fuertemente es el sistema, y la escuela reproduce esa discriminación, esa segregación o esa separación. Pero en verdad es el sistema el que está propiciando, de alguna manera, el sistema educativo es el que está propiciando, de alguna manera, esta segregación. Llegamos a 1950, hay un movimiento después de la Segunda Guerra Mundial, que abarca a todo, particularmente Europa, y en consecuencia a todo lo que era Latinoamérica y el Caribe casualmente, y ahí se está un modelo nuevo de educación, que es el modelo integracionista, que todos lo conocemos, cantidad de estudiantes con discapacidad que han pertenecen a escuelas de educación especial, de educación diferenciada, de asistencia al discapacitado, han pasado pedagógicamente a la escuela común, en un proyecto de integración, en un proyecto de adecuaciones del orden de lo curricular para que sea atendido por una maestra común, por una asistencia externa de esa maestra especial que venía a la escuela común y lo asistía. Es interesante acá que cuando el modelo es integrador porque lo que se pretende es que este sujeto de aprendizaje con discapacidad se normalice. O sea, que sea tan normal como el resto. A ver si queda claro. En el modelo excluyente, este anormal no existía, estaba separado totalmente de todas las instituciones. Lo educativo no formaba parte de un interés. En el modelo segregador, el distinto, el diferente, el diverso, era puesto en una escuela especial donde de alguna manera era atendido con, digamos, con particularidades en función de su patología. Y en el modelo integrador tenemos que este sujeto de aprendizaje con discapacidad vuelve a salir de la escuela especial donde estuvo en la concepción anterior y vuelve a la escuela común en un paradigma que lo que pretende curricularmente en términos de enseñanza que sea tan normal como el resto. Finalmente llegamos a fines del siglo XX, concretamente en 1980, donde se origina un movimiento que tiene que ver con el movimiento de educación inclusiva. Este movimiento porque en realidad cuando uno dice educación inclusiva está diciendo derechos humanos. Y cuando decimos derechos humanos decimos derecho para todos. Cuando decimos derecho para todos estamos diciendo que toda persona con o sin discapacidad tiene derecho a asistir a cualquier escuela del sistema educativo, nivel inicial, incluido el maternal, primario, secundario y terciario, universitario y universitario. Hoy tenemos en el mundo, y no solo en América, sino en el mundo, personas con discapacidad que hoy están transitando a la universidad. Y estoy hablando puntualmente de personas con síndrome de Down, que son las más emblemáticas, digamos, históricamente en el área de la educación, y que sin embargo hoy, por suerte, y por un cambio de actitudes, y por un cambio, hoy tenemos profesionales universitarios habiendo transitado, digamos, a lo largo de su vida, con trayectorias, con recorridos, tal vez no igual a los llamados sujetos normales, pero que gracias al interés de muchos, gracias a la actitud de muchos, gracias a los valores de muchos, pudieron transitar el sistema, transversalizarlo y llegar a la universidad, lo cual no era pensado no hace tantos años. En la Argentina tengo un ejemplo bastante concreto de lo que estoy diciendo, ¿no? Hace algunas décadas, muy pocas, yo diría 15 años atrás, había jurisdicciones en la Argentina donde por definición la persona con síndrome de Down solamente podía ir a una escuela catalogada como moderada. Moderado significa
que no iba a acceder nunca a la lectura, a la escritura y al cálculo, por definición y por protocolo. Y hoy tenemos a las mismas personas en la universidad. Evidentemente, el problema no era la persona con síndrome de Down, sino que eran las personas normales, que de alguna manera impusieron obstáculos, barreras, querían ver a estos sujetos del aprendizaje de una manera diferente. Cuando hablo de ver a Latinoamérica en el futuro, y desde este último modelo inclusivo, desde este último sistema educativo que está funcionando, tal vez sea difícil comprender la dimensión. Los educadores muchas veces, los que están en el sistema, sienten que es una imposición unidireccional de las políticas vigentes respecto a ahora vamos a incluir, ahora no va a haber más escuelas especiales, ahora el profesor o el maestro de la escuela común va a estar solo con mayor cantidad de estudiantes y con mayor complejidad. Eso no es educación inclusiva. La educación inclusiva es un concepto esencialmente político. Y yo históricamente dije no político militante, y ahora voy a revertir y voy a decir político militante. ¿Por qué militante? Porque tiene que ver con la militancia de los derechos humanos. La pregunta que le hago a todos los que estamos hoy conectados virtualmente y a los que no lo están: ¿desde qué lugar? ¿Desde qué ética? ¿Desde qué posicionamiento ideológico? Yo le voy a decir una persona, por ser diversa, por no ser convencional en términos de la convencionalidad, y si quieren llamemos la normalidad, vos no sos para esta escuela, vos no sos para esta profesión, vos tenés que dedicarte a tal tarea. Durante muchos años en Argentina nos dedicamos a la formación laboral de las personas con discapacidad, escuelas de formación laboral. Y lo que hacíamos en esa escuela de formación laboral eran pañales, bolsas de residuos y trapos de piso. Y limitábamos la vida de esas personas solo a ese desempeño. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. ¿Por qué no brindarle la oportunidad y las posibilidades igual que el otro? No que tenga una educación exitosa, que tenga una educación con logros, en los cuales él y su entorno sientan que son exitosos. Un rato quiero hablar con ustedes de lo que fundamenta la educación inclusiva, siguiendo el pensamiento de Tony Wood precisamente, donde él dice que la educación inclusiva se funda en valores, y creo que es un tema interesante para posteriormente trabajar. Vimos hasta acá un poco lo que estaba ocurriendo en el mundo latinoamericano y caribeño, qué estaba pasando hoy, qué podíamos hacer a futuro, y la pregunta es, ¿desde qué lugar? Este es un lugar posible. Decía recién o hace un rato que los maestros, los educadores que están en el nivel inicial, que están en la escuela primaria, y mucho más los que están en el profesorado, esto es así. Los profesores, por lo menos en Argentina, son expertos, idóneos, especialistas, curricularmente hablando, porque la formación está pensada desde ese lugar. No son generalistas, sino que son especializados en las áreas científicas, matemáticas, geografía, historia, a diferencia de los maestros de nivel inicial o maestros o maestras de nivel primario, que somos más generalistas. Entonces, en realidad, cuando en la década del 2000 en la Argentina comienza, y creo que en todo el resto de Latinoamérica comienza a llegar ruidosamente el paradigma de la inclusión, digo, por anterioridad ya veníamos trabajando en el concepto de integración, en verdad, los argumentos que se daban para no a la integración y después para no a la inclusión era: yo no estoy preparado para esto. Yo no estudié nunca esto. Y
Y en realidad les voy a decir algo, una fórmula muy sencilla. Nadie está preparado para la diversidad, excepto que interiormente tenga una actitud hacia la diversidad. Y cuando digo actitud, estoy ejemplificando en la escuela, que es mi mundo tal vez más cercano y que más conozco. Cuando en esa escuela está esa docente que nunca dice no a la dificultad de sus estudiantes, y aquella otra o aquel otro que dice todo el tiempo no, porque no puedo y no estoy preparado. Es un tema de actitud, es un tema de actitud, es un tema de preparación, es un tema de preparación. Es un tema de trabajo en equipo, es un tema de trabajo en equipo. O sea que nadie está planteando la diversidad en la escuela que hoy existe. Uno sigue pensando en educación inclusiva, e incluso hasta la escuela integradora pensada como es hoy. Bueno, esta es la escuela común y la ayornamos desde este lugar. No, es pensar un sistema educativo distinto, es pensar una escuela distinta, es pensar docentes con una cabeza abierta y preocupada, es pensar una sociedad que incluya. Que cuando llegue a la esquina y hay una persona ciega, le ofrezca el brazo y le diga, estoy aquí, te puedo ayudar. Y no que miro para otro lado y dejo que pase. A ver, el tema de educación inclusiva es un tema de derechos humanos. Es un tema de valores. Es un tema de actitudes. Es un tema de cómo yo me paro frente al otro. Es un tema que Carlos Clear lo explica muy bien. Es un tema de alteridad. Es un tema de la posibilidad de descentrarme de mí mismo y pensar en ese otro. En ese otro que es distinto, pero que por ser distinto, precisamente lo debo respetar. Serrat cantó alguna vez en uno de sus melodías que lo que tengo contigo, y hablando de una persona de una raza distinta a la suya, lo que tengo en común es lo que nos une, es lo que tenemos en común y no lo que nos diferencia. En esta concepción y en este hilo conductor tenemos que pensar en la inclusión. Pero les digo, como es un tema de derechos y es un tema de derechos humanos, la sociedad en el mundo viene trabajando fuertemente sobre los derechos. Y, oh casualidad, esos derechos hoy están refrendados por leyes, o por normativas, o por acuerdos internacionales. En el caso de Sudamérica y en el caso de Latinoamérica, continente sur, tenemos hitos de acuerdos de nuestros políticos respecto a por qué vamos a trabajar desde la educación inclusiva. 2003, Tarija, Bolivia, se reúnen los ministros de educación de Latinoamérica y luego se suman los presidentes. Y allí firman que los sistemas educativos en Latinoamérica van a ser inclusivos. ¿Y esto es un mandato internacional? Sí. Pero no es un mandato solo del Banco Mundial o de alguna organización internacional con la cual podemos tener discrepancias. ¿Sabe dónde surgen esos acuerdos internacionales? De los derechos de las personas. En la década del 50 o del 40, 1940, siglo XX, las escuelas especiales hacen toda la educación especial hace una autocrítica. Y dice, pasamos 2 guerras mundiales. Aparece como, digamos, confortada o constituida o estructurada la psicología, la sociología. Hay cambios en el mundo. Y resulta ser, se instala ya, comienza la modernidad, la posmodernidad, sobre todo en el arte, y comienza a pensarse desde la escuela especial que esto que había sucedido en un momento, chicos que tenían alguna discapacidad, tenían que ir a la escuela especial, comienza a cuestionarse y decir, ¿por qué no volvemos otra vez a que todos vayan a la escuela común? A la escuela común, correcto. Y ahí aparece el paradigma de la integración. ¿Qué es integrar? Es en realidad sacar a un estudiante de la escuela especial y enviarlo a la escuela común con un diagnóstico, con un estudio y con una apoyatura. Cuidado. ¿Para qué? Para hacerlo tan normal como sea posible. Y en verdad, es serio mi reflexión en este punto, que no
todos los jóvenes, ni niños, ni adultos con discapacidad volvieron a la escuela común. Solo algunos. ¿Y quiénes fueron esos algunos? Los que tenían una discapacidad leve. El resto, ¿dónde permaneció? En la escuela especial. Hoy, esto estoy hablando de 1950, hoy esto está mucho más pensado en toda Latinoamérica con distintos colores, con colores más intensos, con colores más grises y colores negros. Todavía seguimos hablando en muchos rincones de nuestros países de integración, de escuela especial o de deficiencia. Seguimos pensando en la discapacidad desde un punto de vista más patológico en lugar de verlo desde un punto de vista social. Pero digo, para seguir avanzando, hay marcos normativos, hay marcos... Bueno, pero a ver, el Banco Mundial dice que tenemos que incluir el mar. Sí, señores, de acuerdo, pero el fundamento esencial lo están diciendo las personas con discapacidad, los familiares de las personas con discapacidad y los profesionales que se dedican al tema de la discapacidad. Y esos profesionales, esas familias y esas personas con discapacidad dicen, tengo derecho, tienen derecho, tenemos derecho a una educación para todos. Marco normativo. Empezamos en 1990 con la educación para todos en Chongqing, Tailandia, y eso es un disparador importante en la historia política educativa del mundo. La Declaración de Salamanca, los que no son especialistas, sepan que en la reunión de Salamanca en 1924 fue la ruptura de la educación especial, de la escuela especial, de una educación especial ya caduca, perimida y obsoleta, de pensar al sujeto patológico desde la patología, desde la deficiencia de no poder, a un sujeto con posibilidades curriculares, allí el refuerzo al tema de la educación integradora. Luego Dakar, en el año 2000, donde en realidad ahí se afirma, y es muy interesante, y si tienen posibilidad de acceder, háganlo, a los informes preliminares del Acuerdo de Dakar, donde Latinoamérica y el Caribe defienden fuertemente el derecho a la inclusión. No es casual que las desigualdades que vive el mundo latinoamericano y caribeño en realidad quiera ser revertido. Y en este informe de los proyectos anticipatorios de lo que iba a ser Dakar, en realidad son muy claros en que todos los países, o la gran mayoría, apoyan el movimiento de educación inclusiva. Movimiento de educación inclusiva que también surgió de la iniciativa de familiares de personas con discapacidad, de discapacitados y de profesionales, pero ya no nació como una emergente y como una respuesta de la educación especial. ¿Sabe de dónde viene la educación inclusiva? De la escuela común. La escuela común en la que se plantea qué hacemos con la diversidad. Y cuando decimos diversidad, no solamente estamos diciendo discapacitados, estamos diciendo aquellos sectores sociales con mayor grado alto de vulnerabilidad, las minorías étnicas desfavorecidas, las comunidades lejanas y remotas, los tugurios urbanos, todos aquellos sujetos que están excluidos de la educación. Esto conforma el cimiento, el sustrato, el fundamento del movimiento de educación inclusiva. El movimiento de educación inclusiva de Estados Unidos, el movimiento de educación integradora Europa, la didáctica Europa, el currículo de Estados Unidos. Digo, vamos como uniendo palabras claves que tienen que ver con hechos y significados dentro del proceso educativo que creo que no son tan casuales. Llegamos al 2006, año, digamos, trascendental en la vida de los humanos. ¿Por qué? Porque se acuerda, dentro del marco de Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO y demás, se acuerda la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención ha tenido apoyo masivo, digamos, de todo el mundo y se ha extendido por todo el mundo. En el caso de Argentina particularmente, pero fue una ley en el 2008, la convención del 2006. En el 2014, realmente con orgullo puedo decir que los políticos argentinos aprobaron por unanimidad que esta convención tenía rango o tiene rango de Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la ley magna que nos rige a todos los argentinos. Y la Convención Internacional dice esto. ¿Y qué dice más? Y dentro de la convención hay un artículo, el artículo 24, donde define con total claridad que cuando hablamos de educación en Argentina, hablamos de educación inclusiva. Luego suceden otros, digamos, estudios, que a mí particularmente me resultó de interés el que organizó en las Naciones Unidas
cuando la Oficina de Naciones Unidas dedicada a los derechos humanos se dedicó al estudio a través de distintas convocatorias de organismos internacionales y nacionales sobre los derechos de las personas capacitadas de educación. O sea, que este trabajo hecho por Naciones Unidas de alguna manera refuerza y le da vigosidad y le da sustrato de estructura a los derechos de las personas con discapacidad a partir de la Convención. Y luego tenemos dos hitos también trascendentales, como la declaración de Incheon en Corea del Sur, con sus 20 numerales, que a partir de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenibles, toman a la educación inclusiva como, a ver, lo voy a decir en los términos más apasionados posibles, lo toma como la salvadora del mundo, a la educación. Y esto me parece tan interesante, porque lo escuchamos permanentemente, necesitamos más educación, necesitamos que la gente sea educada, necesitamos que el sistema educativo, necesitamos más plata, necesitamos más gente, necesitamos más profesionales, necesitamos mejores docentes. Finalmente, en los organismos internacionales, a partir de la producción de los 160 países que participaron tanto en la Declaración de Incheon como en la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprueban, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17, el objetivo número 4 es fundamentalmente dedicado a la educación inclusiva, proponen 10 metas para alcanzarla en un plazo que va a vencer en el 2030, o sea que ya tenemos más de 5 años recorridos. Digamos que se viene trabajando en los países en este sentido, pero no se logran los resultados deseados, y ahora con el tema del coronavirus la cosa se ha complicado un poco más, pero que en verdad 10 metas, de las cuales 7 se constituirían como los objetivos, y 3 de esas metas son medios necesarios para poder alcanzar los objetivos propuestos. O sea, estamos en un mundo con un marco normativo, con un marcal que nos permite a las bases comenzar a sostener algunas acciones propiciatorias para el logro de una mejor educación para todos. Traigo a Foucault en este momento. Foucault en su momento dijo algo que creo que es central y que coherentiza un poco lo que quiero expresar en estos minutos de la charla. Las relaciones de poder ya no son más de arriba para abajo, son de abajo para arriba. Entonces, atención, Latinoamérica y el mundo. Seamos cuidadosos, sigamos trabajando por la paz, formemos ciudadanos responsables, logremos, limitar aquellas acciones que van destruyendo y van comiendo al Estado, y pensémoslo desde el lugar de la posibilidad de hacer con otros. ¿Me siguen viendo o no? Hola, hola. Hola. Sí, José, le estamos escuchando. ¿Me escuchás? Bien. Gracias, gracias. ¿Cómo? ¿Me quería decir algo? ¿Eres positivo? Te escucho mal. Avanzar la diapositiva, te preguntaba. Sí. Paradigmas educativos. Hablé recién de los sistemas educativos. Hablemos ahora, opa, no quiere. Paradigmas, a ver si puedo pasar el primero. Bien, ahí me quedo. No sé por qué salta la diapositiva. Me deja pasar. Un minuto, por favor. Ahora sí. En realidad, los paradigmas educativos, siguiendo un poco la línea de los sistemas que vimos, se dividen en 3 grandes grupos: paradigma del déficit, de integración y de la inclusión. Cuando hablamos del paradigma del déficit, estamos hablando del sistema educativo excluyente y del sistema educativo segregador. Se sigue pensando en el sujeto de educación como un sujeto patológico.
se apunta a una perspectiva absolutamente individual y se sostiene que este ser es un ser patológico y que en algún momento, ya lo dije, tenía que desaparecer porque no era posible que conviviera con otros. A partir de 1950 tenemos el paradigma de la integración. Acá ya nos corremos del modelo patológico y pensamos que este sujeto con deficiencia es un sujeto educable, ¿no? Porque también se había pensado que era reeducable o que era ineducable. No, se piensa que es educable desde un punto de vista individual y se lo aborda curricularmente. Y desde el punto de vista de la inclusión, se acepta la diversidad, se acepta el abordaje curricular, pero ya no desde el punto de vista individual como la integración, no teniendo en cuenta la patología, sino teniendo en cuenta el entorno y el contexto. Y acá viene un concepto sumamente interesante, que ya la discapacidad dejó de ser una cuestión patológica, psicológica, psicométrica, para ser un sujeto donde las limitaciones están puestas por el contexto y no puestas por su deficiencia. Próximamente voy a hablar de un nuevo concepto que hoy está circulando en el mundo de educación especial, que es el mundo, en España concretamente, la Complutense de Madrid viene trabajando fuertemente sobre el concepto de diversidad funcional. Ahora avanzamos en eso. El cuadro este se conforma y termina pensando que en el paradigma del déficit, ya lo dijimos, medicina y psicología, en la integración, un modelo fuertemente sociológico y psicológico, pero a diferencia del modelo de la inclusión, que aquí sí están las enseñanzas. En realidad, a ver, cuando uno comienza a pensar cómo se enseñaba en el paradigma del déficit, cómo se enseñaba o se enseña, porque todavía sigue teniendo vigencia en el paradigma de la integración, y cómo se enseña en este paradigma de la inclusión, queda claro que en el paradigma del déficit lo que importaba era la repetición de la memoria. Por eso las teorías subyacentes eran el sensualismo y el asociacionismo. Sensualismo, no hay nada de la razón que no haya pasado por los sentidos, y asociacionismo, memoria y repetición. En el paradigma de la integración, aunque pareciera lejano, sus orígenes y sus fundamentos estuvieron en la psicogénesis piagetiana. En esto de pensar que el sujeto del aprendizaje es un sujeto activo y que está sumergido dentro de un determinado contexto, aunque esa interacción con ese contexto no adquiere la dimensión y la importancia que va a adquirir dentro del paradigma de la inclusión. Y por último, en el paradigma de la inclusión, ahí tenemos completamente, yo diría, tal vez el fundamento mayor de pensar que hoy la inclusión deja de ser una utopía para ser una realidad, porque tiene un fundamento pedagógico y didáctico que es el socioconstructivismo. Dado, y digo concepción socioconstructiva y no teoría socioconstructiva, porque en verdad a la hora de trabajar la diversidad debemos sumar a todas las teorías que abordan la enseñanza. Pensando en esto, Camilleri, una de nuestras grandes madres de la didáctica, nos enseñó alguna vez que una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Y desde el punto de vista de la enseñanza, tenemos que pensar desde el socioconstructivismo como una suma de teorías donde Brunner, donde Skinner, donde Vygotsky, donde Piaget, todos suman frente a las singularidades que pueda presentar nuestro estudiante. Y en realidad, hoy, en estos paradigmas educativos, pensemos que el concepto de la rehabilitación y funcionalidad se daba a través de un programa de desarrollo individual. Lo que se pretendía era rehabilitar para que tuvieran determinado movimiento para lograr determinados aprendizajes. En la integración, hoy lo vemos con claridad, se sigue pensando en la adecuación curricular. ¿Qué es? Es una propuesta curricular donde la persona con discapacidad o el estudiante con discapacidad se tiene que adecuar a la propuesta curricular de la escuela. Y hoy, dentro del paradigma de la inclusión, pensamos en configuraciones de apoyo. ¿Qué quiere decir? En redes, en trabajo en equipo, en trabajo de calidad educativa, en trabajo de equidad educativa. ¿Por qué calidad y por qué equidad? El concepto de equidad es distinto al principio de igualdad de oportunidades, que lo sigue sosteniendo la integración. En realidad, cuando hablamos de equidad, estamos diciendo de darle más al que tiene menos. Y en este dar al que tiene menos, un punto esencial en la enseñanza y en el aula es el trabajo colaborativo a través de distintos tipos de agrupamientos.
¿Qué quiere decir agrupamientos? Privilegiar el trabajo individual, el trabajo en pareja, el trabajo en pequeño grupo, el trabajo en grupo grande. Es importante que el aula se convierta en un encuentro, creación y transformación de significado. Y esto lo hace el educador interviniendo constructivamente o socioconstructivamente junto con sus alumnos. Pensemos un aula cargada de recursos sencillos. Tenemos en la Argentina maestros como el maestro Iglesias, allá por la década del 30 y del 40, que se lo comparó con Vygotsky, con escasos recursos del entorno y de la naturaleza, convertía el aula en verdaderos laboratorios. Pensemos en las posibilidades reales y no las que están tan lejanas que son inalcanzables para nosotros como educadores y para nuestros estudiantes como estudiantes. ¿Qué es educación inclusiva? A ver, acá hay una definición que me parece interesante y es muy breve. En realidad, la educación inclusiva es esencialmente un concepto político, pero también es ideológico y filosófico, también lo es político, también lo es social, también lo es económico, pero este es el punto que es más importante de la educación inclusiva. El aspecto central, estructural, transversal de la educación inclusiva es lo pedagógico didáctico. Y este pedagógico didáctico se convierte en un estímulo para todos los educadores a la hora de enseñar. Somos una pieza fundamental en la constitución subjetiva de nuestros estudiantes, junto con nuestros propios estudiantes y nuestros grupos de pares. Somos responsables de las generaciones futuras, somos responsables de nuestros futuros ciudadanos, somos responsables de una sociedad que pueda comprender y que pueda vivir en paz. Somos agentes de la paz. Y esto que acabo de mencionar tiene que ver con los valores fundamentales que sostienen y que constituyen el cimiento de educación inclusiva. Tony Booth dice que estos valores, responsabilidad, respeto a la diversidad, belleza, derechos, son valores que deben pasar a la acción y que cuando pasan a la acción se solidifican, tienen fuerza y permiten de alguna manera vencer barreras. ¿Qué son las barreras? Yo creo que las primeras barreras que tenemos que vencer son las actitudinales, no solo respecto al otro, sino respecto a mí. Y cuando digo equidad, digo esto, digo darle más al que tiene menos, pero no en términos económicos, sino en términos actitudinales. Tener confianza y altas expectativas que mi alumno va a aprender. Este mito que existe, que por ser pobre las expectativas del docente son bajas, no es real, porque esto es un prejuicio construido e instalado en la sociedad del devenir del tiempo, lo cual ha sido demostrado por la propia realidad que no es cierta. Ser pobre no significa que sea un alumno más limitado que otro. Es un alumno distinto. Y cuando digo distinto y digo diverso, no digo mejor ni peor, digo distinto. Y algo que me parece interesante aclarar ahora. Skriger en uno de sus libros habla de que el concepto de diversidad ha pasado a ser ellos. Y por otro lado estamos nosotros. ¿Comprenden lo que digo? Ellos son los diversos, nosotros somos los normales. Dice que precisamente para poder vencer esta cuestión dicotómica entre nosotros y ellos, lo que tenemos que pensar que la educación inclusiva y que la atención a la diversidad es o debe constituirse o debe transformarse en hospitalidad. Y cuando llega un estudiante a nuestra escuela debe ser bienvenido. Cuando llega un docente a nuestra comunidad educativa debe ser bienvenido. Cuando llegan padres deben ser bienvenidos. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Es decir, abrir las puertas a partir de una actitud honesta frente a los demás. Este alumno no me aprende. No es tu alumno el que no aprende. En tal caso será un alumno al cual se le presenten barreras al aprendizaje y la participación
y habrá que pensar junto con el equipo de colegas qué podemos hacer para diluir o derribar esas barreras. Barreras para el aprendizaje y la participación son barreras culturales, son barreras actitudinales, son barreras puestas en las enseñanzas, son barreras puestas en las condiciones socioeconómicas en las que ese sujeto del aprendizaje está inserto. Ese sujeto que sale de una villa, ese sujeto que sale de una favela y llega con esta carga, y con esta mochila y con este peso a la escuela y tal vez no con la capacidad deseable que esté con todas las luces para poder estar atento a lo que el maestro le dice. Comprender al otro, acompañar al otro. No acompañando para esperar que madure, cuidado con esto, sino acompañando haciendo cosas con él y con ellos, fundamentalmente con él y con ellos, con todos, en el sentido de pensar la escuela y el aula en un ámbito de construcción colectiva y no de unidireccionalidad. Algunos de los presentes deben recordar el ejemplo de A de árbol, elefante, I de indio, O de oso, cuando enseñamos a partir de una vocal sostenido por una imagen. En realidad, esto es memoria y repetición, esto no es comprensión. Un punto álgido para la inclusión es la alfabetización. Necesitamos sujetos lectores, necesitamos alumnos que lean y escriban. Mientras que leen y escriben, el mundo se les presenta como una perplejidad que solamente leyendo y escribiendo van a poder discernir sobre lo que quieren o dejan de querer, y no que un tercero, o un Estado, o una organización determine cuáles son los consejos. Educación inclusiva, vuelvo a repetir, tiene que ver con un aspecto pedagógico didáctico. Y hablé de equidad, pero no hablé de calidad. Cuando hablo de calidad, estoy hablando de un sujeto de la educación que tiene derechos, de un sujeto de educación que pueda acceder a la propuesta curricular de la escuela y del aula, de un sujeto del aprendizaje que además de poder acceder a la propuesta progrese. Porque lo hemos visto, y ustedes que están trabajando en las escuelas lo ven con mucha frecuencia, sujetos con discapacidad que están integrados a la escuela común, integran, es decir, transitan el grado, la división, lo que resulta que no pueden acreditar luego. ¿Por qué? Porque en verdad no hay progreso, hay como un detener. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que estuvimos haciendo en términos de abordaje pedagógico didáctico no fue pertinente, porque trabajé solo, trabajé internamente, no pedí ayuda o no tuve la ayuda que necesitaba. Concepto de calidad y concepto de equidad. Equidad más a que tiene menos, y se contrapone con el concepto de igualdad de oportunidades, porque darle lo mismo a todos. Y el concepto de calidad, la posibilidad de que tiene derecho a la educación, tiene derecho a acceder a una propuesta de enseñanza para progresar en esa propuesta. Por eso que nombré hace un rato. Una cosa es enseñar, otra cosa es aprender. Escuelas inclusivas, sus características. Educación basada en que todos puedan aprender, altas expectativas. Educación multicultural, cuanto más diverso sea el grupo, mejor. Voy a apelar un poco a la teoría y acá, perdonen para los que no están en el ámbito de la educación, del aula, de la escuela o los profesionales de la educación. Cuando hablamos de que todos pueden aprender y que los grupos tienen que ser, digamos, diversos, lo que quiero decir es, vygotsianamente hablando, partir de un nivel de desarrollo real para llegar a un nivel de desarrollo potencial, es decir, partir de lo que el chico sabe y puede, y a través de la intervención del docente o de los propios grupos de pares, complejizar su manera de pensar y llegar a un pensamiento mucho más complejo. Digo, es la riqueza de la educación multicultural. No todos tenemos que ser iguales. A veces, yo me dedico a la docencia más de 50 años, a veces escuchamos, ay, tengo un problema, todos los chicos son distintos. Bienvenido sea que sean distintos. La heterogeneidad, la diversidad es lo que va a permitir complejizar el pensamiento del otro. Si todos pensamos iguales, nadie dudaría que 5 por 2 es 10, porque en realidad también es 2 más 2 más 2,
o 5 más 5. ¿Me explico? Esta posibilidad de diversificar la enseñanza. Teoría de las inteligencias múltiples, aprendizaje socioconstructivo, currículo interdisciplinario flexible, flexible y contextualizado. Trabajar con la comunidad es fundamental, tener a los padres informados de todo lo que viene sucediendo. Agrupamiento multidad, que tiene que ver un poco con lo mismo que el uso de tecnologías. Ahora, atención con este tema. Hay como ciertos mitos o creencias que si usamos tecnología las clases son mejores. No, señores, equivocados totalmente. Soy un maestro del siglo XVII, de la época de Comenio, y yo pretendo que todos aprendan de igual manera. Cuando terminó mi clase, saquen la computadora y hagan una prueba objetiva verdadero o falso. Y estoy trabajando en tecnología. Este invento que tenemos últimamente, algunos maestros que nos hemos dedicado a la escuela primaria en el primer ciclo, ¿no? Tengo la imagen del tren, del barco y del auto, y por otro lado las palabras de cada uno de esos transportes, y le pido al chico que una. ¿Dónde hay comprensión? Hay memoria y repetición respecto a que represente la imagen que tengo en el texto. Trabajemos con la comprensión. Cuando hablo de comprensión, hablo de texto, lector y contexto. Son los tres componentes que yo necesito para que mi alumno comprenda. Lector, texto y contexto. El texto es el que habla, es el autor. El contexto, diría para el caso de Argentina, discúlpeme el resto de Latinoamérica, pero a lo mejor lo conocen, es distinto haber leído Mafalda en la década de 1970 que leerlo en la década del 2020. Esto es contexto. Y el lector es el niño, es el joven, es el adulto, es el maestro, es el padre, es el hermano, es el tío, es el cura, es el profesor de educación física. Instrucción mediada, trabajo colaborativo entre pares y con adultos. ¿Para qué? Para crear un clima de enseñanza, de responsabilidad para establecer la paz y trabajo colaborativo como estilo de mis enseñanzas. Cuando estamos hablando, cuando pensamos en la pandemia, pensamos cómo voy a enseñar. Y en realidad, lo que escuchamos hoy del otro lado, y del otro lado son los padres fundamentalmente, o los abuelos, lo que escuchamos es, yo no sé enseñar. Creo, estimados colegas, que la pandemia nos va a dejar un fuerte sacudón y un zambullirnos en nuestra, con cuerpo y alma, en el tema de las enseñanzas. Creo que la enseñanza es un tema central, es un tema que nos lleva a profundizarlo no solamente en nuestra práctica docente, sino nos lleva a tenerlo en cuenta en la formación docente. Si yo quiero una educación inclusiva y quiero una escuela inclusiva, tengo que formar educadores inclusivos. Perdón. Y me vuelvo al sistema educativo. Necesito directores inclusivos. Perdón. Necesito supervisores inclusivos. Perdón. Necesito políticos inclusivos. Dijimos, tiene un aspecto político, pero tiene un aspecto filosófico. Si ustedes se ponen a pensar en los valores que fundamentan la educación inclusiva, valores que tienen que ver con la belleza, la responsabilidad, la paz, la compasión, la honestidad, la alegría, el afecto. Cuando yo hago una abstracción de estos fundamentos que Tori Wood dice que estos son los valores que hay que transformar y pasarlos a acción, lo que me aparece inmediatamente en mi cabeza es de las teorías de enseñanza que uno puede llegar a conocer. La teoría tradicional, la teoría tecnocrática, conductista, crítica, Paulo Freire, Brasil, constructivismo, psicogénesis piagetiana, Vygotsky, psicogénesis vygotskiana. En realidad lo que estoy pensando es que cuando tomo la psicogénesis,
y sobre todo la social, ahí aparece el tema de la diversidad, aparece el tema del respeto, aparece el tema del valor, aparece el tema de los derechos, aparece el trabajo colaborativo. Lo que estoy diciendo es que estamos en aquí y ahora, donde tenemos la educación inclusiva, donde tenemos un marco normativo que nos rige, donde tenemos la demanda de las bases que nos piden que seamos respetuosos de la diversidad. Y tenemos del campo pedagógico didáctico un pedido que tengamos un rol protagónico en este aquí y ahora. Y tenemos una concepción de enseñanza que responde a todos estos fundamentos. Señores, comencemos a profundizar, comencemos a estudiar, comencemos a multiplicar en investigaciones, que tenemos pocas, en publicaciones, que tenemos pocas, sobre educación inclusiva y sobre las enseñanzas. En este cuadro que seguramente van a poder disponer después cuando accedan a esta charla a través, creo que de la OEI, Francisco después corregime si estoy equivocado, digo, tienen acá un cuadro comparativo que lo tienen algunos de los libros que hoy están circulando, sobre qué es el constructivismo y qué es el socioconstructivismo. Y cuando pensamos en la diversidad y pensamos en el conjunto de estudiantes y pensamos en una escuela con y para todos, cuando pensamos en la escuela ley para la diversidad, cuando pensamos en una escuela inclusiva, nos vamos acercando a estas dos columnas de una manera mucho más amigable. Mientras que en un constructivismo tenemos un estilo no tan directivo, sino más del método clínico, de interrogar, de preguntar, de generar el conflicto cognitivo. En el modelo socioconstructivo tenemos más una base de tipo social, una cuestión más interactiva, donde el maestro interviene, constructivamente o socioconstructivamente, donde nos corremos de un modelo constructivo más centrado en un sujeto individual, pero abordado curricularmente, y nos acercamos más desde el socioconstructivismo a un sujeto curricularmente abordado desde el punto de vista curricular, precisamente, donde las ayudas, que este es un tema central en el paradigma de la inclusión, en la Argentina tenemos algunas resoluciones en algunos marcos normativos, los argentinos que me están escuchando lo saben, hay normativas nacionales, la 311, 2509, que son normativas muy claras de cómo abordar la diversidad en el aula, cómo trabajando colaborativamente e interdisciplinario o transdisciplinariamente podemos abordar a estos sujetos a los cuales se le presentan barreras, porque en realidad la educación inclusiva tiene como finalidad, junto con las configuraciones de apoyo, con lo que ese sujeto de aprendizaje necesita, el objetivo final es diluir o eliminar las barreras. A ver, acá lo saco del contexto lo de las enseñanzas, pero también un concepto que está circulando hoy en el mundo, que es el concepto de diversidad funcional. Hoy, en realidad, si uno piensa que un sujeto con una deficiencia relevante y significativa y tiene un contexto que en realidad está cargado de obstáculos, esa dificultad, esa limitación funcional aumenta. Ejemplo. Hoy, aquí, si en este grupo hay una persona sorda, somos 420 personas en este momento. Si hay una persona sorda, esta persona se perdió todo lo que estuve monologando. Con lo cual, en verdad, uno puede decir, esta persona no pudo escuchar porque es discapacitada. Si yo hubiese tenido una persona que estuviera actuando como intérprete de lengua de señas, seguramente diríamos, esta persona sorda pudo escuchar, pudo interpretar, pudo comprender todo el monólogo que tomé. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Este es el obstáculo. Esta es la barrera. Simplemente tener un intérprete de lengua de señas donde, a sabiendas que tengo un alumno sordo, se convierte en un ser, yo diría hasta más patológico, simplemente por no tener el apoyo que necesita. Y esto lo puedo llevar al mundo del ciego. Y esto lo puedo llamar al mundo del TEA, trastorno del espectro autista, o, como hoy ya se está llamando en algunos ámbitos académicos, SEA, condición del espectro autista, que es todo un tema interesante. ¿Por qué? Porque en verdad la palabra trastorno
se acerca mucho a la patología y la deficiencia, y la idea es centrar más en el concepto del sujeto portador de deficiencia. Y el concepto que me trajo, el de difusión, diversidad funcional, es exactamente lo mismo. Este grupo de personas discapacitadas que pertenece al foro de movimiento independiente, cuyo origen se remonta a la década del 60 en Estados Unidos, en realidad ellos lo que dicen que el concepto de diversidad funcional es pertinente respecto al concepto de discapacidad, porque el concepto de discapacidad es un concepto peyorativo que degrada, que hace a esa persona que no tiene, cuando en realidad el concepto de diversidad funcional es una persona diferente, diversa, que puede hacer tal vez lo mismo que otros, pero que requerirá de más tiempo, requerirá de ayudas, requerirá de hacer un camino distinto. ¿Quedó claro? O sea que hoy estamos, señores, en un mundo sumamente interesante, sumamente complejo, pero que está apelando y nos está, digamos, desafiando respecto a una nueva realidad. Para ir cerrando, algunas ideas centrales de esta diferencia entre el constructivismo y el socioconstructivismo para terminar. Ya terminé, que bien. Es la última. Quiero cerrar acá. En el caso del constructivismo, no es un modelo en el docente que interviene, en el caso del socioconstructivismo es un modelo que interviene. Y la intervención viene porque junto con el equipo interviene para diluir o eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Hablé mucho, en poco tiempo. No los veo, pero lo siento. Así que mi mensaje de despedida, deseo haber sido claro en lo posible en este mundo de la educación inclusiva. Lo planteé de entrada, es un mundo apasionante, es un mundo complejo, por eso el primer planteo y el original, que es: tomemos la educación inclusiva no desde la racionalidad únicamente, tomémoslo desde la sensibilidad. Y quiero cerrar con algo absolutamente profesional, personal o personal profesional. Alguien me dijo una vez, ahora comprendés lo que es la discapacidad porque te ha tocado muy de cerca vivir la discapacidad, respecto concretamente a un hecho familiar. Y fue duro en ese decir. Sin embargo, en realidad esa dureza me sirvió, esa reflexión de esta colega me sirvió para reconocer que hay que ser militante de los derechos humanos. Que hay que estar abierto a la diversidad. Es difícil, es muy difícil, es muy complejo. Hay toda una sociedad que se encarga que no tenemos que ser así, que tenemos que hacer como la mayoría manda. Y señores, miremos un poco el mundo nuestro mundo latinoamericano, tan querido mundo latinoamericano, y veamos cómo está. Y si lo queremos cambiar, no tienen que cambiar ellos, tenemos que cambiar nosotros. Y el primer cambio, creo honestamente, es un cambio actitudinal. A lo mejor tenemos una buena ética en el tránsito de la vida, tenemos ciertos principios que acuerdan con tránsitos deseables y esperables para una sociedad, pero es lo que nos falta, lo que todo el mundo nos pide, que ese valor se convierta en acción. Si somos educadores, en el acto de educar. Si somos terapeutas, en el acto de la terapia. Si somos sociólogos, para dar una mayor consistencia y, digamos, entramado social a nuestro entorno. Cada uno desde su lugar, poder cambiar esta realidad. Está en nuestras manos. Gracias. Vienen las preguntas. Muchísimas gracias, doctor José María Tomé, por la claridad en la exposición. Y usted seguramente estaba muy entretenido explicándonos un montón de conceptos sumamente importantes, pero acá el chat ardía con comentarios y con reflexiones que iban surgiendo a propósito de lo que estaba diciendo. Bueno, aquí vamos a leer alguna preguntita. Por ejemplo, ¿qué sucede, nos dice, con aquellos lugares a donde funciona la escuela especial todavía? Y el diferente no es solo el que tiene una discapacidad, sino también los que no tienen recursos económicos. ¿Cómo se modifica esta situación? Pregunta Joana.
Yo diría, comencemos a pensar la escuela centrífuga y centrípetamente. A ver si soy claro. No lo dije, pero me sucedió hace poco tiempo cuando presentamos el último libro que vos mencionaste, Francisco, el de la Facultad de Filosofía y Letras. Estaba allí Graciela Morgade, que fue muchos años decana de la facultad, donde trabajé también muchos años, y ella dijo algo que a mí me impactó, que hay que dar vuelta a la universidad. Y yo le dije que estaba de acuerdo, y para esta colega que me está preguntando, comencemos desde el lugar que estemos a dar vuelta a la institución educativa. No podemos seguir pensando desde la escuela especial. La escuela especial nos hace cargar la mochila con la patología, con la rehabilitación, con los ejercicios funcionales. Lo he dicho ya tantas veces que lo vuelvo a repetir, porque parece que es emblemático y a la gente se sorprende. Uno de mis títulos, y lo saben muchos de los que están ahí presentes, es maestro especializado en pedagogía enmendativa, lo que sería ser hoy maestro de educación especial. Sí, señores, mi título es maestro especializado en pedagogía enmendativa. ¿Qué hay que hacer con los discapacitados? Enmendarlos, arreglarlos, hacer chapa y pintura. Eso es lo que tenía que hacer. Casi lo mismo que arrojarlos por el mundo Taijeto. Señores, y esto sucedió en 1970, no 1800, 1970. Y la institución que me otorgó el título oficial de Sanidad Escolar Paradigma Médico, no casualmente, fue, porque ya no es más con ese nombre, sigue existiendo con otro nombre, Instituto Experimental del Mogólico, 1969. Señores, esta realidad no es tan lejana, por eso siguen existiendo las escuelas especiales, por eso seguimos creyendo que los maestros especiales van a desaparecer, equivocadísimos. Cada vez necesitamos más maestros especiales, y no solo generalistas, sino especialistas. Necesitamos intérpretes de lengua de señas, necesitamos gente que lea braille, gente que conozca orientación y movilidad para los ciegos. ¿Queda claro? La última pregunta, José, nos llega, hay muchos comentarios, después cuando vos puedas ver la grabación y el chat vas a ver todo lo que fue despertando tu exposición, ¿no? Bueno, ¿cómo hablamos de inclusión, digamos, con toda la complejidad del término, ahora que estamos atravesando una pandemia en donde estamos alejados de las escuelas físicas, en donde nuestro contacto es mediado por la tecnología? ¿Cómo hablamos de inclusión ahora? Mirá, el tema es complejo y me parece interesante, porque a nosotros nos sorprendió la pandemia, y yo creo, hablo de nosotros a nivel Argentina, y creo que en el resto del mundo pasó algo bastante parecido, que no todos teníamos las herramientas para manejar esta realidad virtual. Y en verdad estamos conectados. Entonces, acá viene el tema que dije hace un rato, es el tema de la enseñanza. Tenemos que comenzar a capacitarnos en herramientas virtuales. Necesitamos conocer cómo atrapar a nuestro estudiante a través de la virtualidad. Creo que esto va para muchos meses más todavía. Entonces, lo que estamos perdiendo es la posibilidad de llegar, digamos, de una manera más singular a cada uno de nuestros estudiantes. Tenemos ventaja porque tenemos algunos de estos técnicas virtualistas que nos permiten trabajar en conjunto. Entonces, cuidado con esto. Lo digo por experiencia como abuelo, tal vez que más como profesional. De pronto tenemos a una docente muy idónea dando su clase y los chicos quietos y mirando, o me ha pasado a mí mis clases en los cursos de capacitación o los cursos de la universidad. De pronto estamos en un Zoom, en un Meet, y de pronto están todos en silencio y callados. No, tenemos que generar, digamos, situaciones de intercambio. No tenemos que perder la singularidad del estudiante que está aprendiendo, porque es la única manera de poder vincular la necesidad de motivación. Nuestros alumnos necesitan estar motivados. Lo dijo Auxil hace muchos años. La adhesión emocional es una de las condiciones del aprendizaje y es una de las condiciones de la enseñanza. Y cierro con este ejemplo. Siendo maestro de primer grado, pasaba y enseñabas toda una mañana qué es naranja, y llegaba al mediodía y te decían que es mandarina.
o enseñaba y no aprendía, y cuando vos le tocabas el hombro al pasar por en medio de los bancos, el chico aprendía súbitamente. Son indicadores que el aula es la cocina no solamente de los conceptos del currículum, de lo académico, sino del contexto, y en ese contexto todo lo afectivo social. Por favor, a la hora de enseñar, incluida la virtualidad, tratemos de apelar a la creatividad y de incluir, digamos, alguna corriente afectiva a través de la singularización, a través de una pregunta particular: ¿cómo está tu hermanito que recién nació? ¿Cómo está el dolor de panza que ayer te dolía? ¿Por qué no estuviste ayer? ¿Cómo puede ser que tenemos clases virtuales donde jóvenes no asisten y el profesor no registra el ausentismo de ese joven? Entonces el joven no va, ya lo hemos visto en algunos de nuestros senadores nacionales que dejaron la figurita y desaparecían. Entonces, ¿cómo no van a dejar los jóvenes la figurita y desaparecer? Señores, comencemos a singularizar. Y cuando estemos cara a cara, también singularizar, pero con una posibilidad de ida y vuelta distinta. Muchísimas gracias, José María, no solamente por la posición, sino también por la oportunidad de pensar muchos temas que son recurrentes y que en el contexto de la pandemia se van transformando, y es un objeto que es muy dinámico. Y además, yo siempre lo recalco cada vez que tengo que presentar a José María o acompañarlo en alguna de sus charlas o de sus presentaciones de libros. José María tiene la combinación justa entre la experiencia de la academia, de lo que él investigó, de lo que leyó, y su experiencia de vida como pedagogo de alma, como docente, como educador, que eso me parece que es una combinación única en un investigador, profesor esencial y excepcional, y en una persona extraordinaria. Así que de parte de la Universidad de El Salvador, obviamente agradecerte la participación en este ciclo de charlas, y también, bueno, darle la palabra final a Sandra Rodríguez de la OEI. Bueno, doctor, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un lujo para todos nosotros escucharlo, aprender, seguir aprendiendo, y creo que sumaría a lo que dijo Francisco, además de su experiencia de ser investigador y de ser docente, la pasión que tiene y que ha transmitido en esta presentación. Así que muchísimas gracias, y gracias también a todos los que han participado y que se han quedado firmes hasta ahora. Hemos tenido un número muy importante de personas que están participando, y creo que todos o la mayoría han tenido alguna manifestación a través del chat respecto a su exposición. Así que gracias a todos y todas, y quedamos ya en un compromiso para otra próxima presentación sobre este tema que ha creado tanta expectativa. Y por otro lado, invitarlos para el 22 de septiembre, que tenemos también allí una presentación sobre el tema de currículum, donde estarán la licenciada Sandra Siegler y el doctor Avendaño. Así que bueno, quedan todos y todas invitados. Me despido con los aplausos de la comunidad sorda. Adiós. Muchas gracias, José María. Un abrazo grande a todos y todas los colegas que se suman a esta propuesta de la OEI y de la USAL a lo largo de toda la Argentina y también en América Latina. Gracias por acompañarnos, y Dios mediante será dentro de 15 días cuando tengamos el encuentro especial sobre currículum en tiempos de pandemia. Muchas gracias.